Bueno, me estaba dando cuenta de que recién resolvimos este ejercicio de doblar todos, pero me faltó decir cómo se justifica que efectivamente tiene esta complejidad que nos pedían. Entonces fíjense lo siguiente. Hacer libros B de la biblioteca ya sabíamos que era una operación que costaba O de 1, porque eso nos prometía la interfaz, ¿está bien? Entonces era una operación que tenía costo constante, eso está escrito por ahí en la diapositiva. Entonces, esto cuesta O de 1, y ahora lo que vamos a hacer al hacer devolver lista de libros es recorrer esa lista de libros. Entonces, este recorrido, como la lista tiene n libros, porque n es justamente la cantidad de libros que tiene la biblioteca, va a costar n veces algo, o sea que va a ser n multiplicado por algo, y ese costo va a ser el costo que tenga hacer esto de acá, ¿no? ¿Y qué costo tiene esto? Bueno, cuando revisemos, fijarme si un libro está prestado, va a ser consultar en la biblioteca el libro. Esto tenía costo del orden de log n más log f. Esto es también lo que está en la diapositiva, entonces tiene ese costo. Y ahora, si está prestado, hago una devolución que también tiene este costo. Perdón, no, perdón, me equivoqué. Esto tenía costo log n, no log n más log f. Y esto sí tenía costo log n más log f. ¿Está bien? Entonces, esto tiene costo. Vamos a anotar, a ir anotando. Esto cuesta orden de log n más log f. Hacer el libro cuesta O de 1. Preguntar si un libro está prestado, como estamos haciendo un llamado a esta función, va a costar del orden de log. Perdón, de vuelta otra vez me confundí. Esto es log n, del orden de log n. Y ahora, este llamado recursivo, bueno, todo el costo que tenga el llamado recursivo lo estamos contemplando porque vamos a multiplicar por n después. Entonces, como hay n libros, va a ser n multiplicado por la cantidad por el costo de procesar cada libro. Y ahora, en este caso, devolver este libro, el libro actual, va a costar, habíamos dicho que devolver cuesta O de log n más log f. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el costo total de devolver todos? Costo total de devolver todos va a ser del orden de n veces multiplicado por, o sea, n multiplicado por esto. Y esto va a ser logaritmo de n más, porque esto cuesta logaritmo de n, más algo más. Y ahora, en este caso, nos haría un costo de logaritmo de n más logaritmo de f. Y en este caso no nos agrega nada, pero no importa porque a nosotros nos interesa qué es lo que pasaría en el peor de los casos, ¿está bien? ¿Qué es lo que pasaría en lo que se llama el peor caso? Entonces, en definitiva, nos quedaría esto en el peor de los casos. ¿Sí? Y esto es lo mismo que acá log n aparece dos veces, el logaritmo de n aparece dos veces, entonces sería lo mismo que dos veces esto de acá, sacando factor común 2 si quieren. Eh, sí, no es sacar factor común, ¿no? En realidad estoy haciendo que logaritmo de n más logaritmo de n es 2 veces logaritmo de n y me estoy llevando el 2 multiplicando para acá. Bueno, pero tener dos veces n log n más log f, o sea, tener dos veces esto de acá, es lo mismo que tenerlo una vez en términos de la complejidad asintótica, porque como ya habíamos mencionado y como ya vieron en la teórica, las constantes que estén multiplicando no nos importan a la hora de calcular la complejidad, ¿está bien? Porque lo único que nos interesa es cuál es lo que se llama el orden de complejidad asintótica. ¿Está bien? Bien. Entonces, eso efectivamente nos da lo que queríamos, ¿está bien? El costo que esperábamos que nos diera. Bueno, entonces esta función la definimos desde el punto de vista del usuario de la biblioteca. Lo que vamos a pasar a hacer ahora es pasar a implementar la biblioteca desde el punto de vista ya del implementador. Entonces, para eso vamos a entrar a este archivo de biblioteca. Bueno, no sé cómo sacar esa rayita verde, pero no importa. Vamos a partir la ventana en dos. Así
de este lado queda la interfaz visible. De este lado vamos a dejar visible la interfaz. Y de este lado vamos a pasar a la implementación del tipo abstracto de datos viv. ¿Está bien? Bueno, para implementar el tipo abstracto de datos viv, lo que vamos a hacer es decir que data viv, o sea que una biblioteca se representa de una cierta manera. Recordemos que esto tiene que costar O de 1, esto no interesa la complejidad. Pedir prestado tiene que costar log n más log f. Este tiene que ser el costo. Todos los libros de la biblioteca tienen que tener costo de 1. O sea, preguntar por todos los libros de la biblioteca tiene que tener costo de 1. Y saber si un libro fue manipulado tenía que costar también log n más log f, igual que acá. Esos eran los costos que nos pedían. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a representar una biblioteca? Esa es la pregunta. ¿Cuál va a ser la estructura de datos? ¿Cuál va a ser el tipo concreto que vamos a usar para guardar la información asociada a toda una biblioteca? De tal forma que podamos hacer estas operaciones con las complejidades que necesitamos. Bueno, una biblioteca se va a construir con un constructor, lo voy a llamar B larga mayúscula. Y no sé, empecemos a pensar, qué sé yo. Por esto todavía no nos preocupemos, esto porque no importa la complejidad y esto porque O de 1 va a ser fácil conseguirlo. No sé, empecemos por acá, por ejemplo. La lista de libros de la biblioteca tiene que ser O de 1, entonces me voy a guardar la lista de libros. Y la voy a guardar en algún lado, como una lista. ¿Con eso me alcanza? Bueno, seguramente no, porque por ejemplo, si yo quiero saber si un libro, cuál es su estado actual, o sea, si está disponible o no, voy a tener que hacerlo en orden del logaritmo de n. Si yo me pongo a buscar un libro en esta lista, primero que, bueno, voy a saber si existe o no, o sea, si es un libro que está existente en la biblioteca o que no existe. Pero no voy a saber si está disponible o prestado, por ejemplo. Entonces voy a tener que saber si está disponible o prestado de alguna forma. Pero peor que eso, si yo busco un libro en esta lista, eso no va a costar del orden del logaritmo de n, va a costar del orden de n, o sea, va a ser lineal, porque voy a tener que recorrer una lista. Entonces, me gustaría tener esa información de alguna manera. Por ejemplo, podría tener un conjunto de libros disponibles, llamémoslo, vamos a tener un set de libros, que son los libros disponibles. ¿Está bien? Entonces, si un libro está disponible, va a estar en este conjunto. Y por otro lado, vamos a tener los libros prestados. Y si un libro está prestado, va a estar en un diccionario que podría ser que a cada libro le asocia una fecha que fue la fecha en la que fue prestado. Entonces, vamos a tener los libros disponibles y los libros prestados. ¿Está bien? Recordemos que un set es un conjunto que es algo así como una bolsa de cosas que o bien una cosa está o no está. Y en cambio un map es algo así como una tabla que, dado en este caso un libro, o sea, algunos libros van a estar en el map y otros no, y además los que estén en el map van a tener asociada una fecha. ¿Se entiende cómo sería más o menos la propuesta de eso? Entonces ahora, si yo quiero saber si un libro está disponible o prestado, me puedo fijar, por ejemplo, si está en este set. Si está en este set es que está disponible. Si no está en este set, lo puedo buscar en este map. Si está en este map es que está prestado y además voy a saber en qué fecha fue prestado. Y esas búsquedas van a ser el orden del logaritmo de n, porque yo puedo suponer que este set y este map están hechos de tal forma que buscar, hacer las operaciones de búsqueda y inserción en esos
las estructuras, que va a ser del orden del logaritmo de la cantidad de elementos que tengan. ¿Está bien? Y además, si un libro no está ni en este set ni en este map, entonces quiere decir que está inexistente, que no existe en la biblioteca, que es un libro inexistente. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más? Además, con esto ya podemos hacer pedir prestado, ¿no? Porque pedir prestado, o sea, ya podemos pensar qué pasa con pedir prestado. Cuando hacemos pedir prestado, lo que tenemos que hacer es, el libro tiene que estar disponible, entonces lo vamos a sacar de este set y lo vamos a meter en este map con la fecha que nos indiquen de préstamo. Y al revés, cuando hagamos un devolver, lo que vamos a tener que hacer es sacar el libro de este map y meterlo en este set. ¿Está bien? Y por otro lado, nos gustaría saber, por ejemplo, creo que ahí estamos más o menos cubriendo todas las operaciones, salvo esta última, que dice si un libro en una cierta fecha fue manipulado o no. Entonces, por ejemplo, para eso hay varias maneras de hacerlo, pero por ejemplo podríamos tener un set de libro fecha. O sea, es un conjunto de tuplas que nos dice cuáles pares de libro y fecha fueron manipulados. Está bien, por ejemplo, si yo pido prestado el libro 100 en la fecha 3, el par 103 va a estar en ese set. Y si el libro 100 lo devuelvo en la fecha 4, el par 104 también va a estar en este set porque fue manipulado en esa fecha. ¿Está bien? Son distintas maneras de hacerlo. O sea, hasta ahora no dije distintas maneras, dije una sola manera. Esa es una posible manera. Otra posible manera, por ejemplo, podría ser tener un map que a cada libro le asocia el conjunto de fechas en las que fue manipulado. ¿Está bien? Entonces estas vamos a llamarlo manipulaciones. En cambio, en lugar de tener esta línea de acá, podríamos tener esta línea de acá que nos diría cada libro en qué fecha fue manipulado. O podríamos tener al revés también, podríamos tener para cada fecha el conjunto de libros que fueron manipulados en esa fecha. Eso también sería otra forma de guardar todas las manipulaciones posibles. Me voy a quedar con esta que me parece que por ahí va a ser más fácil. Bien. Y yo creo que con eso vamos a estar y nos la vamos a arreglar para hacer lo que queremos hacer. Bueno, quizás acá debería repasar brevemente cómo son las interfaces de set y map. Un set tiene estas operaciones. Uno puede crear un set vacío, puede agregar un elemento a un set y eso te da un set. Puede fijarse si un elemento pertenece a un set o no, si es un elemento del set o no. Puede mirar el tamaño de un set, o sea, la cantidad de elementos que tiene. Puede eliminar un elemento de un set y eso te da un set que ya no tiene ese elemento. Si estaba no pasa nada. O sea, si estaba lo borra y si no estaba no pasa nada. La unión de dos sets es la unión de conjuntos, como seguramente conocen, que es que un elemento va a estar en la unión si está en alguno de los dos, o en uno o en el otro o en ambos. La intersección de dos sets es también la intersección usual de conjuntos, que dice que la intersección va a ser el conjunto que tiene a los elementos que están simultáneamente en ambos conjuntos, o sea, tienen que estar en este y también en este. O sea, la unión es como que esté en este or esté en este. En cambio, la intersección es que esté en este and esté en este. Y set2list es una operación que, dado un set, me da la lista de todos los elementos que contiene. Entonces, esa es la operación. Este sería la interfaz del conjunto. Y como ya vieron en la teórica, las operaciones de agregar un elemento, ver si el elemento está o no está, y eliminar un elemento se pueden hacer en tiempo logarítmico. O sea, en tiempo del orden de log n, donde n es la cantidad de conjuntos de elementos del conjunto.
¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, por ejemplo, usando árboles binarios de búsqueda con algún invariante de balanceo, como podría ser el invariante de ABL. Entonces tengan en cuenta que agregar, fijarse si un elemento está, y eliminar van a ser operaciones de costo logarítmico en un conjunto. O sea, podemos suponer que son de costo logarítmico. Y la interfaz de map es esta. Uno puede crear un map vacío, esto va a ser de 1, puede insertar un elemento en un map. O sea, recuerden que en un map hay elementos de tipo A y elementos de tipo B. Los de tipo A los llamamos claves y los de tipo B son los valores que toman esas claves. Entonces puedo insertar una clave asociándola a un valor en un map, y eso me da un map en el que ahora esta clave está asociada a este valor. Si la clave no estaba, la agrega, y si ya estaba, pisa su valor, o sea, sobreescribe su valor con el nuevo valor que le estoy pasando acá. Puedo buscar, o sea, hacer una búsqueda, fijarme si esta clave aparece en este diccionario o en este map o no, y voy a obtener como respuesta un maybe B. Está bien, recuerdan que el tipo maybe podría ser nothing, o sea que en este caso sería que no está, o just B en caso de que la clave A esté y el valor sea el valor B en cuestión. También puedo eliminar una clave A de un diccionario, de un map AB, y eso me da un map AB. Acá, de vuelta, si elimino una clave que estaba, bueno, la borra, pero si elimino una clave que no estaba, no pasa nada. O sea, es una operación total que siempre funciona y no falla. Bien, y keys es la función que, dado un diccionario de AB, me devuelve la lista de todas las claves que están definidas en ese diccionario. Bien, y acá, como también vieron en la teórica, por razones muy parecidas a las anteriores, la operación para insertar un elemento, para buscar una clave y ver qué valor tiene asociado, y para eliminar una clave de un diccionario, estas tres operaciones se pueden implementar en tiempo logarítmico. ¿Cómo se pueden implementar en tiempo logarítmico? Bueno, de vuelta, usando un árbol binario de búsqueda con un invariante de balanceo, como el invariante de ABL, por ejemplo. Pero bueno, podría haber otras formas de implementarlo. Pero a nosotros ahora, en esta clase o en este momento, no nos interesa la estructura interna, porque somos usuarios de set y somos usuarios de map. Lo que podemos hacer es usarlos asumiendo que cumplen con las complejidades que nos piden, y no tenemos en ningún momento que mirar la estructura interna. No nos tenemos que preocupar por si son árboles binarios de búsqueda o listas o qué. Lo único que vamos a hacer es usar la interfaz y suponer que cumple con las complejidades que tiene sentido que cumplan y que son las que necesitamos, que es que inserción, búsqueda y borrado, tanto en el map, que son estas tres, como en el set, que son esas tres, inserción, búsqueda y borrado, esas tres operaciones van a ser logarítmicas, o sea, van a ser del orden del logaritmo de la cantidad de elementos que tenga ese conjunto o ese diccionario. Entonces, bueno, pasemos a implementar las operaciones. Libro B recibe un libro y devuelve una biblioteca que tiene solamente ese libro. Entonces voy a devolver una biblioteca B que tiene una lista de libros que tiene solamente ese libro. Va a tener un conjunto de libros disponibles. ¿Qué conjunto es? Bueno, voy a primero dejar espacio para escribir las tres cosas. También acá tenemos disponibles, prestados y manipulaciones. El conjunto de libros prestados, bueno, no hay ningún libro prestado, ¿está bien? Vamos a poner el map vacío, ¿está bien? Esta es la operación de map que construye un map vacío. Todavía no hubo ninguna manipulación en este momento, porque inicio una biblioteca donde hay un solo libro que nunca fue prestado ni nunca fue devuelto. Entonces voy a poner el conjunto vacío. ¿Cómo se llamaba esta operación? Empty S. Y acá lo que tengo que poner acá es el conjunto de libros disponibles. ¿Y cuáles son los libros disponibles? Bueno, cuando empieza una biblioteca que tiene un libro solo, ese libro está disponible. Entonces lo que voy a hacer es, ¿cómo construyo un conjunto que tenga solo ese elemento y nada más? Bueno, voy a hacer empty S, eso me da un conjunto vacío, y a ese conjunto le voy a agregar el libro libro, ¿está bien? O sea, voy a agregar el libro a ese conjunto vacío. Acá fíjense una cosa, que es que
acá estamos usando el módulo map y estamos usando el módulo set, entonces vamos a hacer, como somos usuarios del módulo map y el módulo set, vamos a tener que importarlos. Yo acá ya preparé en los módulos map y set para que los podamos importar. Si ustedes hacen esto, en principio eso no va a funcionar salvo que ustedes definan el módulo map y el módulo set. Yo ya los definí y los tengo por ahí definidos para usarlos. Entonces con esto ya implementamos esta operación. Y pregunto, ¿es verdad que eso de 1? Bueno, crear una lista que tiene un solo elemento, eso de 1. Crear un diccionario vacío, eso de 1. Un map vacío, eso de 1. Crear un conjunto vacío, eso de 1. Acá crear este conjunto vacío, eso de 1. Y agregarle un elemento a este conjunto. ¿Cuánto cuesta? Bueno, va a costar del orden de n, perdón, del orden del logaritmo de n, donde n es la cantidad de elementos que tenga este conjunto. Pero este conjunto tiene 0 elementos. Entonces esto va a ser una operación de costo constante. Entonces todo esto tiene costo constante. ¿Está bien? Porque esto es constante, y esto es constante, esto es constante, esto es constante. Entonces, como es todo constante, la suma de costos constantes da siempre algo constante. Bueno, vamos a juntar B. Juntar B es una operación que recibe dos bibliotecas, biblioteca 1 y biblioteca 2, y devuelve algo. ¿Cómo hago para juntarlas? Bueno, acá yo estoy desde el punto de vista del implementador. Entonces ahora sí puedo hacer pattern matching contra la biblioteca. Puedo fijarme cómo están armadas. Entonces la biblioteca 1 tiene una lista de libros, un conjunto de libros disponibles, lo voy a llamar libros 1, disponibles 1 para a la otra llamarlas 2. Un diccionario de libros prestados y un conjunto de manipulaciones 1. ¿Está bien? Juntar B es una función que recibe dos parámetros, dos bibliotecas. Este es el primer parámetro. Y además recibe otro parámetro, que es la otra biblioteca. Entonces le voy a poner acá libros 2, disponibles 2, prestados 2, manipulaciones 2. ¿Y qué voy a obtener como resultado cuando quiera juntar esas dos bibliotecas? Bueno, voy a obtener una biblioteca B que va a tener una lista de libros, un conjunto de libros disponibles, un diccionario de libros prestados y un conjunto de manipulaciones. ¿Cuál es la lista de libros que resulta al juntar las dos bibliotecas? Bueno, va a ser la lista de libros 1 más la lista de libros 2, porque vamos a combinar esas dos listas de libros en una sola lista, concatenándolas. Esto lo dejo pendiente porque... No, perdón. Disponibles, hagámoslo. ¿Cuáles son los libros disponibles de la biblioteca cuando la junto? Bueno, un libro va a estar disponible cuando junte las dos bibliotecas, en la biblioteca que resulta de juntar las dos, si estaba disponible en alguna de las dos, ¿está bien? O sea, va a ser el conjunto de libros disponibles, va a ser la unión de los libros disponibles en la biblioteca 1 con los libros disponibles en la biblioteca 2. Está bien, prestados lo dejo para un momento después porque es un poco más complicado. Hagamos primero manipulaciones, que es fácil. ¿Cuál va a ser el conjunto de manipulaciones de la unión del resultado de juntar las dos bibliotecas? Bueno, va a ser la unión del conjunto de manipulaciones 1 y el conjunto de manipulaciones 2. Acá puedo hacer unión S y acá puedo hacer unión S porque disponibles 1 y disponibles 2 son conjuntos porque son sets de libros. Y manipulaciones 1 y manipulaciones 2 también son set de pares de libro fecha y también puedo hacer la unión de todo eso. ¿Está bien? Pero prestados 1 y prestados 2 no son sets, son diccionarios, son maps. Entonces lo que tengo que hacer es la unión de maps de alguna forma. Pero eso no existe, o sea, no está definido. Entonces lo podemos definir nosotros. Hagamos algo así como por ejemplo, agarremos prestados 1. Prestados 1 son los libros prestados en la biblioteca 1, que a cada libro le indica en qué fecha fue prestado. Ahora hagamos lo siguiente. Agarremos la lista de claves
de prestados 2. Está bien, esto está incompleto todavía, estoy trabajando ahí. Agarremos la lista de claves de prestados 2, eso es una lista. Recorramos esa lista. Y pasémosle los dos maps. Está bien, no sé, le voy a cambiar el orden, no sé bien cómo hacerlo para que quede entendible y prolijo. Acá tengo, repaso la idea, lo estoy inventando en el momento, está bien, por eso dudo, porque bueno, cuando uno programa tiene que tomar decisiones y a veces algunas decisiones son mejores que otras. A veces pueden ser mejores que otras en cuanto a la eficiencia, a veces pueden ser mejores que otras porque a veces es más fácil programar una versión que otra versión. En este caso también me importa que ustedes entiendan qué es lo que estoy haciendo porque es una clase, digamos. Entonces, por eso a veces dudo un poco. Entonces, ¿qué haría esta función? Va a recibir una lista de claves, va a recibir una lista de libros, va a recibir un map de libro a fecha, va a recibir otro map de libro a fecha y va a devolver un map de libro a fecha que combina todo eso. O sea, lo que va a hacer es recorrer esta lista, para cada elemento de esta lista lo va a buscar en este map, se va a fijar en qué fecha lo había prestado y lo va a agregar a este otro map. ¿Sí? La idea es esa. Entonces, acá un detalle que les comento es que esto se podría hacer en general para unir dos maps. Acá en lugar de poner libro y fecha, yo podría poner A y B, poniéndole alguna restricción tipo EQA, y eso debería funcionar. Pero por ahora no me importa, hagámoslo con libro y fecha nada más. Entonces, no sé, M2, o sea, M1 y M2 son maps. Vamos a recorrer la lista haciendo recursión estructural sobre la lista. Entonces vamos a tener dos casos. ¿Está bien? Si la lista de prestados 1 es vacía, quiere decir que ya agregué todos los libros de M1 a M2 y M2 lo tengo que devolver tal como estaba. ¿Está bien? Esta función que estamos definiendo acá la estoy planteando de una manera medio iterativa y no tan recursiva. O sea, se parece un poco más a lo que uno haría con un for each o con un while o algo así. O sea, sigue siendo recursión, ¿no? Pero hay algo un poco más iterativo en la forma de pensarlo. Bueno, acá recursivamente yo puedo agregar todos los libros de ls de M1 a M2 y lo que me falta es agregar el libro L. Entonces lo que me falta hacer es, no me acuerdo cómo se llamaba la operación insert M, la operación de map que inserta una clave en un diccionario se llama insert M y va a insertar el libro L en este map. ¿Y cuál fue esa función insert M? Repasen en la interfaz que recibe la clave, el valor y el map. Entonces acá yo le estoy pasando la clave, acá tengo que poner el valor y acá el map. ¿Cuál es el valor que le tengo que poner? Le tengo que poner la fecha en la que este libro había sido prestado en el map M1. Entonces voy a hacer algo así como un lookup M de L en M1. Está bien, pero ojo porque lookup M es una operación total que me devuelve un maybe B. Entonces voy a hacer un o sea, acá este lookup M, si seguro me va a devolver, creo un poco mejor, a ver, lookup LM1. Repaso los tipos que tienen las cosas. L es un libro, M1 es un map del libro a fecha.
Entonces lookup m l m1, o sea, hacer esa búsqueda, me va a devolver una fecha, pero quizás no, porque puede ser que la fecha no esté en el map m1. Me va a devolver un maybe fecha. O sea que lookup m l m1 puede ser, podría ser o bien nothing si no está, o podría ser just y una fecha f si sí está. Ahora, el libro L, ¿puede ser que no esté en M1? Bueno, no. Sí o sí va a tener que estar en M1. Porque acá yo le estoy dando como lista la lista de todos los libros que eran las claves de M1. Entonces acá voy a poner como precondición de esta función que la lista debe ser una lista de claves del primer map. Está bien, o sea, acá le estoy pasando una lista de claves, un map M1 y un map M2, y yo estoy pidiendo como precondición que todos los elementos de esta lista sean claves de M1. ¿Sí? Entonces, cuando hago este lookup, obtengo una maybe fecha. Puede ser just f, sí, porque quiere decir que lo encontré, porque ese libro tenía una fecha en M1. Puede ser nothing, puede ser que el libro no estuviera definido en ese map de fechas de préstamo, digamos. Bueno, no puede pasar eso. Entonces voy a aplicar una función que se suele llamar from just, que se define así, la defino rápido para que se entienda. From just de just f me va a devolver f. ¿Está bien? Es como que lo desenvuelve el valor de adentro de just f. Esta función from just, ¿qué tipo tiene? Bueno, tiene tipo maybe a en a, pero no es una función total, es una función parcial. Tiene como precondición que el valor no puede ser nothing. Y acá ya sabemos que el valor no puede ser nothing porque el libro L es una clave de M1, entonces la búsqueda seguro me da just f, no me puede dar nothing. ¿Está bien? Perdón si soy reiterativo, pero es un punto un poquito delicado. Esto es un comentario que voy a borrar porque era solamente para recordar los tipos que tenían las cosas. Bueno, y cuando hacemos eso, esto ya nos queda el map. Este map ya es el map de todos los libros prestados con sus fechas en el resultado de juntar las dos bibliotecas. ¿Está bien? Entonces así nos queda esto. Y esta operación no nos importaba la complejidad, así que no me voy a preocupar. Después, si quieren, estaría bueno que traten de pensar cuál sería la complejidad, pero no me quiero preocupar por eso ahora. Bien, bueno, pasemos a devolver B. Devolver B recibe una biblioteca, una fecha y un libro. Y recordemos la estructura que teníamos. Teníamos que la biblioteca tiene, a ver si, cómo puedo hacer para que, me parece que me voy a llevar esto para abajo. Simplemente lo voy a reordenar para que quede visible, porque si no, no van a entender si no ven lo que estamos haciendo, si no ven la estructura de representación. Tenemos una lista de libros, un conjunto de libros disponibles, un map de libros prestados y un conjunto de manipulaciones. Y además de devolver recibe una fecha, que es la fecha en la que estoy... Perdón, hagamos primero pedir prestado. Perdón si estoy siendo medio desordenado. Acá hay dos funciones, pedir prestado y devolver. Hagamos primero pedir prestado, ¿está bien? Que es primero pido prestado un libro y después lo devuelvo. Es como que tiene un orden natural. Se parecen igual esas dos operaciones, así que no va a ser muy distinto, pero queremos en esta biblioteca pedir prestado este libro en esta fecha. Entonces, ¿cómo va a quedar la biblioteca? Porque esta función devuelve una biblioteca después de hacer ese pedido de préstamo. Bueno, la lista de todos los libros de la biblioteca va a quedar igual, porque cuando yo hago un préstamo no se modifica esa lista, pero sí va a cambiar la lista de disponibles
sí va a cambiar el map de prestados y sí va a cambiar el conjunto de manipulaciones, porque cuando yo pido prestado un libro, la precondición era que estuviera disponible, entonces lo tengo que sacar del conjunto de disponibles. Para sacarlo vamos a usar una operación de set, que es remove, que elimina un elemento de un conjunto. Entonces vamos a hacer eliminar del conjunto de disponibles el libro que me están pasando. ¿Está bien? Además lo vamos a agregar a prestados, pero prestados no es un set, prestados es un map. Entonces lo que vamos a hacer es insertar en el map prestados ese libro, y cuando lo insertamos le tenemos que decir en qué fecha fue prestado, y esa fecha es esta fecha de acá, fecha. Y además tenemos que agregar en el conjunto de manipulaciones es un conjunto, y en ese conjunto vamos a agregarle un elemento. ¿Qué elemento le vamos a agregar a ese conjunto de manipulaciones? Bueno, manipulaciones es un conjunto de pares, el libro fecha, y le vamos a agregar justamente el par que tiene este libro y esta fecha. ¿Está bien? Bueno, ¿qué costo tiene hacer esto? Bueno, acá no estoy haciendo nada, entonces esto no afecta la eficiencia, va a ser todo constante. Esta eliminación de acá, ¿cuánto cuesta? Bueno, disponibles es un conjunto que ¿cuántos libros tiene? Bueno, no sé, pero como mucho tendrá n, que es la cantidad total de libros de la biblioteca. Entonces, eliminar un libro de un conjunto de n elementos va a ser del orden de logaritmo de n, en el peor de los casos. Ahora, prestados es un map que dice para cada libro de la biblioteca en qué fecha fue prestado. ¿Cuántos libros tiene ese map? Bueno, de vuelta, no sé, podrían ser 0 porque quizás no presté ningún libro todavía, pero en el peor de los casos van a ser n, porque no puede haber más que n es la cantidad de libros totales de la biblioteca. Entonces, en el peor de los casos, el costo, como estoy haciendo una inserción en un map, y la inserción en un map cuesta del orden logarítmico en la cantidad de elementos del map, esto también va a tener costo O de log n en el peor de los casos. Bueno, y por último, si yo tengo este conjunto de pares de libro y fecha, ¿cuántos elementos va a tener ese conjunto como mucho? Bueno, si hay n libros en toda la biblioteca y f fechas en toda la biblioteca, o sea, hubo f fechas donde hubo manipulaciones, a lo sumo va a haber n por f elementos en ese conjunto, ¿no? ¿Cuánto va a costar hacer una inserción de ese conjunto? Bueno, el logaritmo de n por f. Y el logaritmo de n por f, esto es una regla que supongo que todos y todas vieron en la secundaria, es lo mismo que el logaritmo de n más el logaritmo de f. Entonces, esto va a ser el orden del logaritmo de n más el logaritmo de f. ¿Está bien? Fíjense que esta expresión de acá quizás les parece que es un truco matemático nada más. Pero no es solo eso, porque por ejemplo si yo acá, en lugar de tener un set de libro fecha, tuviera alguna de las alternativas de antes, por ejemplo si tuviera un map de libro a set de fecha, o sea si para cada libro yo tuviera el conjunto de fechas en las que fue manipulado, eso también costaría primero logaritmo de n porque tengo que buscar el libro en este map, y después logaritmo de f porque tengo que buscar la fecha en este conjunto. Entonces se daría esto. Entonces lo que nos está diciendo de alguna forma la matemática es que hacer esto y hacer esto son lo mismo también en términos de eficiencia. No solo en términos de la información que guarda, sino que también son lo mismo en términos de la eficiencia que tiene. Bueno, ¿y cuánto da la suma de todo esto? Bueno, da logaritmo de n más logaritmo de n más logaritmo de n más logaritmo de f, y eso es lo mismo en términos de complejidad sintáctica en total. Es del orden del logaritmo de n más el logaritmo de f. ¿Está bien? Porque me va a quedar 3 veces este logaritmo de n, pero ese constante que está multiplicando no me importa porque estamos pensando solamente en la complejidad asintótica. Bueno, pasemos a la operación devolver.
devolver, recibe también una biblioteca, una fecha y un libro, y tiene que devolver ahora el libro, y la biblioteca seguro va a tener, igual que siempre, la lista de libros totales, el conjunto de libros disponibles, el diccionario de libros prestados asociándolos a su fecha, en la fecha en la que fueron prestados, y el conjunto de todas las manipulaciones posibles que hay en la biblioteca. Históricas que hubo en la biblioteca, mejor dicho. Cuando devuelvo un libro, eso me va a terminar dando una biblioteca, entonces devuelvo una B. Y bueno, ¿cómo queda cada parte de la biblioteca después de hacer ese cambio, esa devolución? Bueno, la lista de libros queda igual. Cuando devuelvo un libro, el libro tenía que estar prestado, esa era una precondición, y pasa a estar disponible. Entonces, del conjunto de libros prestados, del diccionario de libros prestados lo voy a eliminar. Voy a usar la operación de la interfaz de el map que se llama remove m, que elimina una clave de un diccionario. Entonces acá voy a hacer remove m, que elimina este libro de ese diccionario. Y lo saco de prestados, pero lo tengo que agregar en disponibles. Entonces para agregarlo en disponibles tengo que hacer algo así como add s libro en disponibles. Y además, igual que acá arriba, voy a tener que agregar este par libro fecha en el conjunto de todas las manipulaciones que hubo en la biblioteca. Y si se fijan, los costos que tiene todo esto son muy parecidos a los de arriba. Agregar un libro a disponibles cuesta log n, porque el conjunto de libros disponibles a lo sumo va a ser n, que es el número total de libros de la biblioteca. Eliminar un libro del map de prestados va a costar, o de log n en todo caso, perdón, porque el map de libros prestados tiene a lo sumo n elementos, y eliminar un elemento de un map tiene costo logarítmico. Y agregar un par a este conjunto va a costar del orden de logaritmo de n más logaritmo de f, igual que acá arriba, y entonces el total va a ser exactamente el mismo que acá arriba, que es el total que queríamos. ¿Está bien? Con eso hicimos ya estas dos operaciones. Bueno, hagamos la operación libros B, que recordemos que dada una biblioteca me da la lista de todos los libros de la biblioteca. Bueno, ese es fácil porque la tenemos guardado. Si tenemos una biblioteca que tiene una lista de libros, un conjunto de disponibles que no nos interesa, un map de libros prestados que no nos interesa y un conjunto de manipulaciones que no nos interesa, lo que nos interesa es justamente la lista de libros y nada más. ¿Está bien? Bueno, hagamos la operación consultar. B, que dada una biblioteca y un libro, nos devuelve un resultado consulta. Recordemos que los resultados consulta eran estos tres. Fijarse si el libro está en la biblioteca y está disponible, o está en la biblioteca pero prestado, o si no está en la biblioteca directamente y entonces está ya inexistente. La biblioteca vamos de vuelta a descomponerla en sus partes, haciendo pattern matching contra ella. Digamos, la biblioteca puede ser, seguro tiene una lista de libros, tiene un conjunto de libros disponibles, tiene un map de libros prestados asociándolos a sus fechas y un conjunto de manipulaciones. Consultar B recibe entonces dos parámetros. El primer parámetro es toda esta biblioteca de acá y el segundo parámetro es este libro de acá. Y yo quiero ver si el libro está disponible o no, y si está prestado o no, y si no pasa ninguna de esas dos cosas quiere decir que es inexistente, un libro inexistente. Entonces veamos si el libro existe o no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero nos podríamos fijar si está disponible. ¿Cómo sería eso? Bueno, disponible será un conjunto, y el tipo conjunto tiene una operación elem que nos dice si un elemento pertenece o no a un conjunto. Entonces hagamos eso. Si el libro es un elemento, o sea, si pertenece al conjunto de disponibles, entonces está efectivamente disponible.
Ahora, si el libro no está en el conjunto de disponibles, quiere decir que o bien está prestado o bien no existe. Entonces, fijémonos si está prestado. Ahora, ¿podemos hacer esto? El ms libro prestados. Bueno, no podemos hacer eso porque prestados no es un set, es un map. ¿Está bien? Entonces lo que teníamos que ver es si un libro está prestado o no. Estaba fijando porque pensé que ya habíamos hecho una función que hacía eso, pero no, me estaba confundiendo. Entonces veamos cómo hacemos para ver si el libro está prestado o no. Bueno, podemos hacer un lookup m, o sea, hacer una búsqueda de este libro en el map de libros prestados, y esto nos va a dar algo de tipo maybe fecha. Está bien, acá estoy anotando el tipo como comentario. Entonces hagamos un case, está bien, o sea, hagamos pattern matching contra esta expresión. Fijémonos si es de la forma nothing o si es de la forma just algo. Hagamos un case y hay dos casos. Puede ser nothing o puede ser just y una fecha. Y aquí hay que completar. Si es just fecha, quiere decir que el libro estaba prestado y había sido prestado en esa fecha. ¿Está bien? O sea, quiere decir que lo encontré en... Vamos a tirarlo por acá abajo de vuelta. Vamos a moverlo para abajo. Quiere decir que el libro estaba en este map. Eso quiere decir que había sido prestado. Entonces, en este caso, quiere decir que había sido prestado en esa fecha. ¿Está bien? Y si el libro no es un elemento del conjunto de disponibles y no aparece en el diccionario de prestados, en el map de prestados, quiere decir que es un libro inexistente en la biblioteca, que no existe en la biblioteca. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es el costo de esta operación consultar B? Fijarnos si un elemento pertenece o no a este conjunto. El conjunto, de vuelta, no sé cuántos libros tiene, el libro disponible no sé cuántos libros tiene, pero tiene entre 0 y n. N es el total de libros de la biblioteca. Más que n no puede tener. Entonces, como este conjunto tiene n elementos y fijarse si un elemento está en un conjunto tiene costo logarítmico, esto cuesta, en el peor de los casos, del orden del logaritmo de n. Y ahora, hacer esta búsqueda, fijarnos si el libro aparece o no en este map, también va a tener costo del orden del logaritmo de n. ¿Por qué? Bueno, por una razón parecida, que es que el map de libros prestados, no sé cuántos libros tiene, pero a lo sumo va a tener n, y hacer una búsqueda en un map va a tener costo, en peor caso, logarítmico. Porque el map, no sé cómo está hecho, pero por ejemplo podría estar hecho sobre un árbol binario de búsqueda con algún invariante de balanceo como el invariante de ABL, y eso aseguraría que la búsqueda es logarítmica. Bien. Bueno, lo que falta es esta operación fue manipulada. Perdón, no dije el total. El total de esto es... El costo total es del orden de log n, ¿no? Porque tenemos log n más log n, que sería 2 veces log n. Y las constantes no nos interesan porque estamos haciendo un razonamiento, o sea, nos interesa la eficiencia en términos de complejidad asintótica. O sea, ignoramos las constantes que están multiplicando. Bueno, y por último, fue manipulado B. Es una operación de esta pinta, de este tipo, que va a recibir una biblioteca, una fecha, un libro, y nos va a tener que decir si en esa fecha ese libro fue manipulado. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nos tendríamos que fijar si esta fecha y este libro aparecen en este conjunto de manipulaciones. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, armemos el par, libro, fecha, y preguntemos si ese par es un elemento del conjunto de manipulaciones, donde acá vamos a desarmar de vuelta la biblioteca en libros disponibles, prestados
y manipulaciones, igual que veníamos haciendo siempre. Lo escribo en varias líneas solo por una cuestión estética para que se quede legible, pero bueno, fue manipulado, recibe 3 parámetros. El primero es esta biblioteca, que la estoy desarmando, después recibe una fecha y después recibe un libro y se fija si el par libro-fecha pertenece o no a este conjunto, que es el conjunto de todas las manipulaciones que hubo en esa biblioteca. ¿Cuál es el costo? Bueno, ¿cuántas manipulaciones puede haber habido en total en toda la biblioteca? Bueno, a lo sumo, lo peor que puede haber pasado es que todos los libros en todas las fechas los manipulé. Si hay n libros y n fechas, en total, eso sería n por f manipulaciones en total. ¿Está bien? Entonces este conjunto tendría, en el peor de los casos, n por f cosas. ¿Está bien? Piensen como una tabla que tiene n libros y f cosas. Bueno, el producto de eso va a ser la cantidad de manipulaciones en total. Perdón, n libros y f fechas. N por f sería la cantidad total de manipulaciones que puede haber en el peor de los casos. Y buscar un elemento en un conjunto que tiene n por f elementos va a ser del orden del logaritmo de n por f. El costo va a ser el logaritmo de n por f, que eso es lo mismo que el orden del logaritmo de n más el logaritmo de f. Bueno, con eso terminamos este ejercicio de la biblioteca.